El día amaneció distinto. Ni el viento, ni la luz, ni el canto de los pájaros era como siempre. Había una expectativa en el aire que hacía que cada sonido pareciera más nítido. Ella iba por el camino de tierra hacia la escuela, con sus compañeras. Al llegar a la escuela, la maestra, los niños como cómplices, le pidieron que cerrara los ojos y entrara al salón, que ellos la guiaban. Sus risas y gestos no se hicieron esperar, y cuando entró, en coro los niños gritaron: ¡sorpresa! Al abrir sus ojos, quedó totalmente helada. Simplemente, él estaba allí. Su presencia llenó el espacio de inmediato, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Ella quedó paralizada, intentando absorberlo todo. La manera en la que la luz del sol jugaba sobre su rostro, su postura relajada pero firme, la mirada que todavía parecía capaz de leer sin esfuerzo. Él avanzó hacia ella, con pasos medidos, cada uno cargado de intención. No hizo falta hablar, sus ojos lo dijeron todo. Cada emoción contenida durante semanas se acercaron casi sin pensarlo. Por un momento, el mundo desapareció. La escuela, los niños, el viento, todo se volvió secundario. Solo existían ellos. Ese puente sostenido, con llamadas, miradas y recuerdos, ahora se materializaba frente a sus ojos. Ella sintió como su pecho se comprimía y se expandía a la vez, como el corazón le gritaba que la razón todavía no podía procesar. No hubo palabras, solo una sonrisa contenida. Él extendió la mano y ella la tomó. El contacto fue eléctrico, casi doloroso por lo intenso. No había prisas, pero cada segundo parecía eterno. Finalmente, él inclinó la cabeza y ella hizo lo mismo. Sus labios se encontraron en un gesto que no necesitaba testigos. Fue un instante breve, pero suficiente para sellar la certeza de que aquello que había sentido a través de llamadas y silencios no era un espejismo. Cuando se separaron, apenas un poco, siguieron mirándose y respirando juntos, conscientes que la espera había terminado y que algo más grande apenas comenzaba. El instante esperado finalmente había llegado. La tarde avanzó lentamente sobre el pueblo, teñido con un tono ámbar en los techos y pasillos de la escuelita. Tras aquel beso que había sellado el reencuentro, ambos permanecieron unos instantes inmóviles, como si el mundo hubiera dejado de girar con tal de darles un respiro, pero la vida, insistente y cotidiana, empezaba a reclamar su espacio. Él fue el primero en apartarse, no por distancia, sino porque necesitaba observar el lugar con nuevos ojos. El aula donde se encontraban estaba distinta. En las paredes ahora lucían dibujos hechos por los niños que él nunca había visto. Pequeños rostros sonrientes, manos de colores y frases que hablaban de sueños simples. Había dado fruto lo que ellos habían decidido apoyar en aquel fin de semana del evento. Cuando el pueblo se enteró y se volcó a la radio para reunir fondos, aquella memoria volvió a él como un eco cálido. Ella, por su parte, lo siguió con la mirada. Había algo en su postura, en el modo en que él dejaba que la nostalgia lo atravesara, que le recordó por qué se había enamorado de él tantos años atrás. No era su voz de locutor, ni su presencia segura ante un micrófono. Era esa habilidad de sentirse parte de todo, de pertenecer al pueblo como si hubiera nacido allí. El viento entró por la ventana, levantando un leve remolino de polvo que hizo danzar las hojas de cuadernos apilados en la mesa. Ese pequeño movimiento pareció despertar en ella la necesidad de retomar el motivo por el que estaban allí. Revisar el material donado, reorganizar la biblioteca improvisada que planeaba abrir para los niños. Y fue entonces cuando entre ellos surgió al mirarse la conciencia de que aquel reencuentro habían preguntas que ninguno había formulado aún. La vida en la capital seguía reclamando por él, y la vida en el pueblo la sostenía ella, y entre esos dos mundos había ahora un puente que renacía,
pero cuyos destinos todavía no tenían un nombre. Pero afuera, el sol comenzaba a bajar detrás de los cerros, y mientras la sombra avanzaba por el piso de cemento, él sintió algo muy claro. El reencuentro no era un simple capítulo aislado. Algo en él había cambiado, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos comprendieron que lo que seguiría ya no sería un recuerdo, sino el inicio de una decisión que los obligaba a mirarse más allá de la nostalgia, más allá del pasado y más cerca del futuro, que aún no había tenido el valor de imaginarlo. La noche cayó con una calma engañosa sobre el pueblo, extendiendo el velo azul oscuro que parecía absorber cada sonido. Tras la larga tarde en la escuela, ella había decidido acompañarlo hasta el viejo salón comunal, donde guardaban los materiales del evento que ambos habían organizado tiempo atrás. Él aceptó sin dudarlo, quizás para alargar el tiempo juntos, quizás porque sentían que algo importante, aunque inexplicable, estaba por suceder. No habían avanzado más que unos pasos en el salón, cuando una corriente fría, leve pero definida, cruzó entre ellos como una presencia tímida. Él no lo notó, ella sí. Ella respiró hondo, tratando de no inquietarlo. En su interior, una sensación familiar comenzaba a extenderse, el llamado de un espíritu querido. Desde aquella tarde lejana que había canalizado al abuelo Jesús, su don no había vuelto a manifestarse con tanta claridad hasta ahora. Algo allí estaba cuidándolos, algo que había esperado ese reencuentro tanto como ellos. El salón, con su silencio místico y antiguo, se convirtió en testigo de algo más verdadero y profundo que una simple visita. Él tomó sus manos, sin saber que al hacerlo atravesaba también la frontera invisible que ella estaba sintiendo, la de un amor bendecido por quienes ya no caminaban en este mundo. Algo o alguien que había guiado esa noche, algo que los envolvía en el misterio del amor. Nuevo día amaneció con una luz clara que bañaba los tejados del pueblo como si el sol hubiera querido despertar a todos con una suavidad especial. La brisa de la mañana, cargada a olor a pan fresco y tierra húmeda, vestigios de la llovizna nocturna y un canto de aves. Él, acostumbrado a los ritmos frenéticos de la capital, se sorprendió por la tranquilidad que el pueblo parecía regalarle. Ella lo esperaba cerca de un pequeño sendero que llevaba al río. No era una cita pactada, simplemente coincidieron en el mismo impulso de salir a caminar. Sus pasos se buscaron sin esfuerzo, como si la naturaleza misma se encargara de reunirlos. Caminaron sin prisa, bordearon las casas, el murmullo de las gallinas, el eco lejano de una radio matutina y el saludo silencioso de algunos vecinos formaban un escenario familiar que a él le resultaba hermoso. Ella avanzaba a su lado, con una serenidad natural. El sendero los llevó al borde del río, donde el agua corrió clara y los árboles formaban una sombra fresca. Él se inclinó para tocar el agua con la punta de los dedos. La corriente estaba fría, pero renovada. Ella lo observó desde unos pasos atrás, sintiendo en él un cambio sutil, una profundidad nueva, como si el tiempo que había pasado separados hubiera madurado algo que antes estaba apenas insinuado. Un romanticismo silencioso, el que se construye con su presencia. Ella suspiró. ¿Recuerdas que aquí te vi por primera vez cuando llegaste esa tarde al pueblo? ¿Cómo olvidarlo? Eras casi parte del hermoso paisaje.